Entonces, nuestro estudio es sencillo, entonces se titula A la ley y al testimonio. Entonces vamos primeramente al grano, porque la pregunta es justamente todos nuestros hermanos, que están en la iglesia, vieron todas las citas de la Jehová que se presentan, y usando esas citas se sostiene la verdad de la Trinidad, supuesta verdad de la Trinidad, y otras cosas. Entonces, cuando un hermano ve lo que aparece en la historia de redención, se asombra. Ahora, vamos un poco a esto, a la ley y al testimonio. Entonces vamos primero a preguntarle a la Biblia, porque Dios nos dice que todo aquel que no está de acuerdo o dice algo contrario a lo que dice la ley y el testimonio de los profetas, no le ha amanecido. Es claro eso. Por eso nos dice que tenemos que probarlos a la ley y al testimonio. Entonces la primera pregunta que nos hacemos, y vamos a contestarla de forma clara y directa. ¿Tiene Dios un Dios Hijo que sea su agente creador? Porque eso es lo que dice Roma a partir de la creación de la doctrina de la Trinidad, y se repite en nuestra iglesia y está reflejado en los escritos de Elena de White. Ahora, ¿cuál es el testimonio de la ley justamente y los profetas? El testimonio de la ley y el testimonio de los profetas, en vez de son muy claros. Vamos a ponerlo así porque acá pusimos dos, son muy claros. Entonces, ¿cuáles son los testimonios? Aparte de Jehová, aparte de nuestro Padre, nuestro Creador, no hay otras personas que sean Dios. Eso es claro. Entonces, y eso no se puede negar. La única forma de negarlo es ocultarlo, como Dios le mostró a Joab que harían los falsos profetas. Entonces, a la ley al testimonio. Es muy claro. Entonces, Dios dice que aparte de Él, no hay otra persona que sea Dios, y que sea fuerte como Él, que tenga su naturaleza. Ahora, pero la doctrina de la Trinidad dice que hay tres que son coiguales. Y la otra cosa es clara, es que en la creación no hubo otros dioses con Jehová. Él no tuvo ningún agente creador. Quiere decir que ese Dios Hijo, que se lo llama el Verbo en el Nuevo Testamento, no existe. Que se dice que él fue el agente de la creación, no existe. Es un ídolo creado por Roma. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no se contradice. Por eso dice a la ley y al testimonio. Ahora, en Deuteronomio 32:12 leemos lo siguiente. Cuando él habla, Jehová habla de la liberación de su pueblo cuando lo llevó de Egipto a Canaán. ¿Y qué dice? Este es el cántico de Moisés el Cordero. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño, no hubo otro Dios. Y en el versículo 39, en el mismo cántico dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Ahora, ¿cuándo dice esto? Después de decir que en nuestro tiempo, en medio nuestro, habría una falsa roca que serían dioses, hablando de la Trinidad. Pero, ¿qué dice Jehová? Ved ahora, abran los ojos, unjan sus ojos con colirio y vean que yo soy, y habla con una persona singular, y no hay dioses conmigo. No hay. Ahora, a la ley del testimonio, Dios nunca cambia. Cuando Él dice algo, es verdadero siempre, es eterno. Y en Isaías 43, 10 y 12 dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, ¿él tenía un Dios Hijo que nos salvaría? No. ¿Quién nos salvó? Jehová. Como él dice, yo anuncié y salvé e hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios y no hay otro. Y en el capítulo 44, versículo 6 al 8 nos dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y habla en primera persona singular. ¿Qué dice Jehová? Yo soy una persona y la única persona que soy Dios. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Ahora, esta es la palabra de Dios y no cambia y es eterna. Y todo lo que es contrario a este así dice Jehová es falso. Entonces esto nos muestra claramente que la doctrina de la Trinidad es falsa y que define a un ídolo, como Dios anunció, a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces, en Isaías 45, 20 al 25, que Pablo toma justamente en Filipenses capítulo 1, dice, y 2, dice, reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, está hablando del tiempo del fin, en nuestro tiempo. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva.
Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. ¿Qué dice Jehová? No hay más Dios que yo. Y habla en primera persona singular. Hay una sola persona que es Dios, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hay uno solo, no hay tres ni dos. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, y se dirá de mí, ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. ¿Por qué? Porque en la última batalla se van a irar en contra de Jehová y contra su pueblo. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. ¿En quién? En Jehová. Y es claro. Ahora, ese es la ley del testimonio de los profetas, lo que dice la ley de Moisés, en el Cántico de Moisés, y por supuesto cientos de veces más lo dice, y por ejemplo en Isaías, pero hay cientos de declaraciones similares. Y justamente a todo aquel que crea y enseña algo que sea contrario a estas claras definiciones de Dios, evidentemente no le ha amanecido. ¿Qué quiere decir eso? Si Elena de Huay, por ejemplo, Jaime Huay, los primeros, creían algo contrario a esto, es que no les había amanecido. Y ahora vamos a ver los escritos de Elena de Huay. ¿Por qué? Porque a nuestra hermana le mandaron 7 citas en las que supuestamente Elena de Huay da soporte a la doctrina de la Trinidad. Pero eso no es creíble, porque ella misma dijo que esa doctrina es la doctrina de Jezabel que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Y negó abiertamente que ella creyera en esa doctrina cuando Kellogg indicó que justamente él podía soportar la doctrina de la Trinidad con los testimonios de Elena. Ahora, pero podemos encontrar, como le mandaba a nuestra hermana, 7 citas donde se da soporte abierto a la doctrina de la Trinidad. Ahora, el segundo punto, en la palabra de Dios. ¿Cuándo fue creado el plan de redención? Entonces, en este aspecto, el testimonio de la palabra de Dios también es muy claro. El plan de redención fue definido antes de la fundación del mundo, no después de la caída del hombre. Pero vamos a ver que en los testimonios de Elena hay citas que son apócrifas o en las que ella creyó, pero están llenas de los errores de los paganos y los papistas. Entonces, ¿qué leemos en Juan 17:24? Jesús le ora a su Padre y dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en Efesios 1:4, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. O sea, ¿cuándo fue el tema del plan de redención? Antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 1:20, hablando de Jesús ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor a vosotros. Ahora, antes de la fundación del mundo, es antes de que Dios creara a Adán y Eva, y es antes de la caída, eso es claro. Apocalipsis 13:8, y hablando de la imagen de la bestia, justamente la abominación desoladora, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y Apocalipsis 7:8 dice, y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo y ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Ahora, ¿cuándo fue creado el plan de redención? Antes de la fundación del mundo. O sea, ¿cuándo se definió que Dios iba a tener justamente un hijo, que sería el Cordero de Dios, y con él redimiría justamente al mundo, a nosotros, antes de la fundación del mundo? Eso es claro en la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a ir directamente, entendiendo la ley del testimonio de los profetas, a lo que encontramos, por ejemplo, los testimonios de Elena de Huay. ¿Verdad? Hay mucho ruido, se escucha el ruido de los platos. Entonces, vamos a ese testimonio. Por ejemplo, vamos a... acá hay un libro que se llama Paradise Lost, el paraíso perdido, que lo escribió John Milton, un inglés. Y que ese libro justamente era uno de los libros que leían los miembros de la Conexión Cristiana, de la cual
Jaime White, Urias Smith, John Andrews eran miembros. Y ahí se relata justamente lo mismo que está relatado en la historia de la redención. Los mismos argumentos y el mismo proceso, que no es bíblico, es antibíblico. Ahora, nuestros hermanos adventistas tenían ese libro y creían eso. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas ilustraciones que publicó Jaime White en la Review Herald y que las tituló Del paraíso perdido al paraíso restaurado. Y la primera la tomó directamente como la dibujaban probablemente John Milton, fíjense, con todos los signos, el ojo que todo lo ve, porque John Milton era espiritista, y todo eso quedó ahí. Y después hizo una nueva versión donde sacó esos símbolos. Pero esto es lo que creía John Milton y la publicó. Entonces, y esto, acá hay una explicación de lo que hizo en la revista Ministry. Y acá vemos. ¿Sí? Igual el White dijo que nunca leyó ese libro. Que no encontré, no escuché bien. No, digo que Elena de White dijo que nunca leyó este libro. Ah, sí, ella dijo que no la leyó, pero el que lo había leído había sido su esposo, que era su redactor. Ahora, fíjense que acá está esta imagen, que tiene símbolos paganos. Bueno, pero lo importante es el contenido. Esto es interesante entenderlo, pero lo importante es el contenido que encontramos en primeros escritos, justamente, que fue agregado a la visión del gran conflicto que Dios le dio. Y esto lo encontramos también en Historia de Redención. ¿Qué dice ahí? Entonces, Satanás fue una vez un ángel a quien cerraba en el cielo, el que seguía en orden a Cristo. Entonces, da a entender que estaba el Padre, había un Hijo y había un orden de adoración. Estaba el Padre, después estaba Cristo, como aparece acá, y finalmente estaba Satanás. Y dice, cuando Dios dijo a su Hijo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en el cielo había un Dios Padre y un Dios Hijo. Hagamos al hombre nuestra imagen. Satanás sintió celos de Jesús, eso es lo que dice ahí. Pero Dios dice que, la ley dice que no tiene ningún hijo, que no conoce a ninguno. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Es verdadero? No, es falso. ¿Por qué? Porque es contrario a la ley y el testimonio de los profetas. Entonces, este relato que fue tomado de lo que escribió John Milton y que no fue inspirado precisamente por Dios, es antibíblico. Y como Dios le dijo al polantista, eran parte de los errores que ellos habían heredado los paganos y los papistas. Entonces, pero lo interesante es que a partir de un momento determinado, según este relato, se exalta al Hijo. Y antes no era exaltado. Entonces, hasta entonces todo el cielo había estado en orden, armonía y perfecta sumisión al gobierno de Dios. O sea, Satanás no se había revelado hasta que Dios decide crear al hombre. Ahora, por la Biblia dice otra cosa. Satanás había caído antes, mucho antes, cuando Dios decide crear al hombre. Pero hasta acá, ¿qué se dice? Que hasta ese momento Satanás no había caído. Pero esto no es bíblico. Todo el cielo parecía estar en conmoción. Los ángeles fueron reunidos en compañías, teniendo cada división a su cabeza un ángel superior que la comandaba. Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someterse a la autoridad de Jesús, sembraba insinuaciones contra el gobierno de Dios. Ahora, algunos de los ángeles simpatizaban con Satanás en su rebelión y otros contendían esforzadamente por el honor y la sabiduría de Dios, al dar autoridad a su Hijo. ¿Qué quiere decir? Que hubo un momento que no lo tenía y entonces de golpe Dios le da autoridad que antes no tenía. Pero eso es antibíblico. A ver, ¿por qué? ¿Qué dice Jesús? Jesús, por ejemplo, en el Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Ahora, no soy un Dios hijo, ni un Dios padre que me dio autoridad. Eso es un verso. Jesús es el alfa y el omega. ¿Por qué Él es Jehová? Es el Dios fuerte, el Padre eterno, como dice Isaías 9:6. Ahora, entonces, ¿todo esto qué es? Es totalmente antibíblico. Entonces querían escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando, cuando iba a crear al hombre. Ahora, ¿pero quién creó a los ángeles?
el único Dios verdadero, y Jesús es el creador de los ángeles. Entonces, ¿los ángeles no sabían que él era su creador? Entonces, es algo sin sentido e irracional y contrario a la Biblia. Entonces, bueno, todo esto no es inspirado por Dios, es evidente. Es algo antibíblico. Por ejemplo, cuando vamos a Historia de la Redención, por ejemplo aquí, vamos a Historia de la Redención, vamos a la parte del capítulo 5 que se dice el plan de salvación. Fíjense que dice acá, el cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Entonces, lo interesante es que ella vio a quién, supuestamente, porque esto no vio ella, esto es lo que vio Jaime. ¿Qué vio? A Jesús. Contemplé al amante Jesús. ¿Y con qué forma la vio? Con forma humana. ¿Por qué? Porque después de las primeras visiones de Nahuay, ¿qué hizo Jaime para unir a las dos cosas? Tomó la visión donde ella vio a Jesús y vio la gloria del Padre, pero vio a Jesús como hombre y vio que Jesús salía a la gloria del Padre y lo extrapoló acá y lo mezcló con ¿qué? Con el escrito de John Milton. Entonces se contempló la mente de Jesús y percibió una expresión de simpatía y pesar en su rostro, o sea, vio un rostro humano. Ahora, pero a Dios nadie lo vio jamás, ella no vio un Dios. Esto no lo vio Elena, no vio a el Dios Hijo antes de la creación del hombre, con imagen humana. Dice, pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Mi ángel acompañante dijo, está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa, mientras Jesús estaba en comunión con Dios. 3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre. Entonces, ¿quién es el Altísimo? El Padre. ¿Y Jesús? No. Ahora, pero este Jesús no es verdadero, es un Dios Hijo, pero el verdadero Jesús es el Altísimo, es Jehová, el Santo de Israel. Y cuando salió la tercera vez, se lo pudo ver. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. Entonces informó a la hueste angélica. ¿Cuándo? Fíjense, después de la caída, después de ese diálogo, supuesto diálogo con su padre. ¿Qué cosa informó? Que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Entonces ahí fue diseñado el plan de redención, no antes de la fundación del mundo, sino en emergencia. Les dijo que había suplicado a su padre. ¿Qué dijo? Había suplicado a su padre. ¿Por qué? Esto no lo había planificado el padre. ¿Qué pasó? Este Dios Hijo suplicó a ese Dios Padre y que había ofrecido su vida de rescate. Ahora, por supuesto, estas son todas las cosas que inspiró Satanás en John Milton y en los sabios de Roma. Ahora, pero todo esto, que eran los errores heredados de los paganos y los papistas que estaban en la iglesia. ¿Y para qué? Para que la sentencia de muerte, ¿de quién? De Dios. Esto es pagano, esto es paganismo puro, recayera sobre él. Ahora, Dios no tiene una sentencia de muerte sobre el pecador. Lo que produce la muerte es el pecado. Entonces, fíjense que esto es antibíblico. ¿Dónde está esto? En la historia de redención. Ahora, ¿es bíblico? No, es totalmente antibíblico. Sí. ¿Cómo llegaron? No se escucha bien, tu micrófono no funciona bien. ¿Cómo llegaron esas citas en los libros de Elena White? No lo sabemos porque
nosotros ahora, desde nuestro tiempo, no podemos saberlo. Lo único que podemos saber es que, como ella lo relata, que en sus primeros escritos ella no participó. Simplemente ella recibía las visiones, se las contaba a los hermanos y ellos interpretaban y publicaron la visión con una interpretación que ellos crearon y en la que ella no participó. Entonces, y después ella había perdido justamente ese rastro de esos primeros escritos y tuvo que buscarlos para encontrarlo porque no se acordaba ni las visiones ni lo que había quedado escrito ahí, porque no había sido ella la que los escribió. Ahora, y lo que sabemos también es que Uriah Smith, Jaime White y todos los de la Convención Cristiana, ¿no?, incluido, digamos, Andrews, creían que en este libro había una descripción correcta de lo que había sido justamente la caída, el plan de redención, etc. Y no solamente la caída del hombre, sino la caída de Satanás. Pero cuando uno ve esto, se da cuenta que es antibíblico, totalmente contrario a la ley y al testimonio de los profetas. Ahora, ¿pero dónde quedó eso? Mezclado con las visiones que Dios le dio a Elena de White. Entonces, ¿qué pasa esto? ¿Se dio cuenta Elena de White que esto era antibíblico? No. ¿Se lo reveló Dios? No. Simplemente le dijo que ellos tenían muchos errores que habían heredado los paganos papistas y que tenían que deshacerse de ellos estudiando la Biblia. Dios no les iba a mostrar cuáles eran los errores, sino les dijo que tenían que deshacerse de los errores estudiando la Biblia. Ahora, ¿esto indica que Elena de White es un falso profeta? No. Entonces ese es un tema muy delicado que tenemos que estudiar. Ahora, lo que es evidente es que esto es contrario a la ley y el testimonio de los profetas, es totalmente antibíblico. ¿Dónde está? Acá, en la historia de la redención, y también está en primeros escritos, porque quedó escrito ahí. Entonces, ¿qué dice acá la historia de la redención? Una concisa presentación del conflicto de los siglos traída de los primeros escritos de Elena de White. No es extraída, sino está ampliada, porque acá se copió todo, prácticamente el libro, y todo lo que decía justamente el libro de John Milton. Ahora, se habla de la caída de Lucifer. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso, cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios. Es lo mismo, pero está más elaborado. Fíjense, entonces, Lucifer seguía en el cielo a ¿quién? En honra a el amado Hijo de Dios. O sea, Dios tenía un hijo en el cielo, y eso es falso, porque Dios no tiene ningún hijo. No había un Dios Hijo, no había un Dios Padre con Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Los arrianos negaban al Dios Espíritu Santo, pero creían en esto. Entonces, esto lo escribieron porque eran arrianos. Entonces, después dice, el gran creador convocó a las huestes celestiales para conferir honra especial a su Hijo en presencia de todos los ángeles. Y esto también es antibíblico, ¿ves? Y acá describe, estaba sentado en el trono del Padre con la multitud celestial de santos ángeles reunida alrededor. Entonces, el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no lo era. Y esto es antibíblico. Ahora, ¿qué quiere decir? Que este Dios Hijo, hubo un momento en que no era igual al Padre. Y que el Padre, en un momento, lo elevó de nivel. Pero ¿qué dice el verdadero Jesús? Yo soy el alfa, el omega, el primero, el principio, el fin, el primero y el último. Esto es antibíblico, porque esto no se aplica a Jehová y Jehová no tiene un hijo. Es totalmente antibíblico. Entonces, ¿y esto qué es? Una barbaridad. ¿Dónde está? En primeros escritos. Pero uno escucha a pastores que toman esto y lo predican como si fuera la verdad. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas, y antes no. Y entonces ahí Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. A ver, Jesucristo, como dice Pablo, Jesucristo hombre, no existía como hombre. Entonces, en esa visión que se ve ese hombre entrar en la gloria del Padre, del invisible, ese hombre no existía. No había un Dios Hijo que tuviera la forma humana. Todo esto es antibíblico. Entonces, cuando uno lee todo esto, y bueno, dice, obviamente, ni a Jaime, ni a Elena, ni a Uriah Smith,
ni Andrews, a ninguno le había amanecido, a ningún adventista le había amanecido. Como Dios le dijo, estaban llenos de los errores heredados de los paganos y los papistas. Y bueno, es así. Es un hecho, no se puede negar. Ahora, si alguien le quiere cerrar los ojos y negarlo, se vuelve un fanático que no puede ver la realidad. Pero nosotros tenemos que ver claramente lo que es, y a la ley el testimonio está falso. Entonces, por ejemplo, esas citas también que se le atribuyen a White, donde ella supuestamente habla de la verdad de una Trinidad, también son errores. Y vamos a ver ahora que ella identificó claramente a la doctrina de la Trinidad, lo que es la doctrina de la Trinidad. Entonces vamos acá, volvamos un poco a este documento que estaba preparando para enviárselos para que veamos un poco todo esto. Porque tiene que ser claro, o sea, nosotros, el pueblo de Dios, tiene que basar su fe en la Biblia sola. ¿Qué pasa con estos escritos? Y son contrarios. Porque vamos un poco a empezar esto, ¿no? Desde el comienzo, a la ley y al testimonio. Entonces, ¿cómo probamos esto? Entonces, Dios nos dio reglas muy claras que debemos aplicar para comprobar si un mensaje proviene de Él, de Jehová. O sea, ¿cómo sabemos si lo que está escrito en Historia de Redención viene de Dios o no proviene de Él? Y son reglas claras y sencillas que debemos aplicar racionalmente. Entonces, primero, debemos basar nuestra fe y alimentarnos de todas las cosas reveladas por Jehová en su palabra, y no debemos agregar ni quitar a estas cosas. Entonces, ¿qué dice Dios? Por ejemplo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8, 2 y 3. En Deuteronomio 12, 32 leemos, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Ahora, ¿qué estaban haciendo Jaime Huay y todos los que agregaron todo esto? Estaban tomando algo que no es bíblico, que es totalmente antibíblico, y lo estaban mezclando con las visiones que Dios le dio a Elena. Eso es lo que hicieron. Mezclaron suciedad y basura con joyas y monedas falsas, como Dios le mostró a Mile en sus sueños, con las cosas verdaderas. En Deuteronomio 29, 29, Dios nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. O sea, ¿qué es importante para nosotros? Lo que Dios nos reveló o lo que reveló. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, ¿qué aparece en la Historia de Redención? Algo que Dios nos reveló y es contrario a lo revelado, es contrario a la ley del testimonio de los profetas. En Malaquías 4:4 Dios nos dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes, dice, para todo Israel. Por eso nos dice a la ley, al testimonio, porque como dijo Jesús, ni una jota ni una tilde pasará de esa ley. Porque cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y por supuesto, Dios es un Dios de verdad y sus juicios no cambian, es coherente y nunca se contradice en su revelación. Cuando Él dice sí, es sí, y ese sí no cambia su palabra, es eterno. Y cuando Él dice no, es no, y ese no no cambia su palabra. Por eso acá usa las palabras de sus profetas, están sujetas a las palabras de los profetas anteriores y son coherentes con ellas. Ahora, si Dios reveló algo, eso no puede contradecir a todo lo que reveló anteriormente. Y eso nos muestra evidentemente que lo que aparece en Historia de Redención no fue revelado por Dios. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en Salmo 119, 160 leemos, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Dios dice que no conoce a otro Dios, que no hay dioses con Él, que Él no conoce a ninguno, eso no cambia. Es verdad. Y todo lo que se opone a eso es mentira. Y como leemos en 1 Corintios 14:32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, ningún profeta de Dios va a profetizar algo contrario a lo que Dios anunció por medio de los profetas anteriores. Y si su anuncio es contrario, quiere decir que eso no viene de Dios. Y que a ese profeta no le ha amanecido. En consecuencia, si un mensaje es contrario a la ley y al testimonio de los profetas, ese mensaje no proviene de Dios y esa persona aún no le ha amanecido. Entonces, ¿qué pasa con los testimonios de Elena? Que son contrarios a la ley de los profetas. Y ella no se dio cuenta, porque Dios no se lo reveló. Simplemente aún no le había amanecido. ¿Puede haber un profeta al que no le haya amanecido? Y a Elena de White no le amaneció, es evidente, porque no se dio cuenta que eso que está en sus escritos
es antibíblico. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Tercero, Dios llamó al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, sus dos testigos, ¿para qué? Después de que el hombre pecado diera muerte a los dos testigos, supiéramos cómo arreglar nuestras lámparas. Y eso es claro, solo podemos dar por verdadero el testimonio coincidente de los dos testigos, como dice Apocalipsis 11, 7 y 8. Cuando hayan acabado su testimonio, refiriéndose al testimonio que darían en manos de la iglesia primitiva por 1260 años, la bestia que sube el abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Y sus cadáveres? ¿Qué quedarían sus cadáveres? ¿Dónde? En medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto, donde la encontró Lutero. Y esa es la Biblia que tenemos, los cadáveres de los dos testigos. Y en primeros escritos 2:20 a 2:21, ahí leemos esto. Vi que Dios había guardado en forma especial la Biblia. Sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolas hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la tradición. Ahora, esta cita, fíjense, uno toma lo que está en primeros escritos y esta historia de redención, que metieron ahí. Y alguien lo lee eso y agarra todos los libros de Elena de White y los tira a la basura. Pero no hay que hacer eso, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque Elena de White realmente fue profeta de Dios y fue anunciado en la Biblia que Dios iba a tener un profeta. Y ella cumple con todas las características anunciadas en la Biblia. Y también incluye la característica que indicaba que tendría los ojos cerrados. Ya no podría discernir la verdad de la mentira. Ahora, pero cuando nosotros leemos esto en primeros escritos, ¿qué tenemos que hacer? Probar. ¿Es verdad o no es verdad? Ahora, si cambiaron las palabras de la Biblia dejó de ser coherente y tiene que, estos textos que cambiaron los sabios de Roma tienen que contradecir al testimonio de los profetas, a la ley y al testimonio. Entonces nosotros por eso tenemos que arreglar nuestras lámparas. ¿Y qué dice la ley de Moisés? No se tomará en cuenta un solo testigo. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se va a mantener una afirmación. Entonces, no podemos tomar el testimonio de un solo testigo. Como dice Pablo en 2 Corintios 13:1, por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Ahora, como los bereanos, no podemos dar por verdadero el testimonio de un nuevo testigo, porque las escrituras de ellos eran el Antiguo Testamento, ahora aparece un nuevo testigo, el Nuevo Testamento. Pero no podemos dar por verdadero ese testimonio sin comprobar sus palabras, sin comprobar que sus palabras, o si sus palabras, acá tenemos que poner sí, Lidia pregunta, pero estamos conectados, Lidia, si sus palabras están de acuerdo con el testimonio de la ley de los profetas. Entonces, fíjense, al aplicar estas reglas provenientes de la palabra de Dios, los bereanos habrían descubierto cuáles son las palabras del Nuevo Testamento que fueron reveladas por Dios y cuáles no fueron inspiradas por Dios, sino fueron introducidas por los sabios de Roma para dar soporte a sus falsas doctrinas. Entonces, ¿qué hacían los bereanos? Venía Pablo y probaban a la ley del testimonio. Ahora, ¿qué pasa si tomamos los versículos del Nuevo Testamento, hacemos uno por uno lo mismo y los ponemos a la ley del testimonio? Y vamos a ver que algunos son contrarios y no podemos dar ese testimonio por verdadero, porque Dios no se contradice y ese testimonio es contrario a lo que dice la ley y los profetas. Entonces, si aplicamos esas reglas, podemos arreglar nuestras lámparas fácilmente. Y tenemos que aplicarlas siempre, a estudiar las palabras del Nuevo Testamento y las palabras que están en los escritos de Elena de White. No podemos dejar de hacerlo, a la ley y al testimonio. Entonces uno se pregunta, ¿fue Elena de White un profeta de Dios? Entonces la pregunta que sigue es, ¿puede haber un profeta de Dios al cual no le haya amanecido? Y la respuesta es sí. Como veremos, Elena de White fue un profeta de Dios que, como todos los primeros adventistas, arrastraba muchos errores heredados de los paganos y de los papistas, y al cual aún no le había amanecido. Claramente, ella no conocía cuál es la verdad, y Dios le dijo que no le iba a conocer, que ese conocimiento lo íbamos a tener en la última generación. Y en Primeros Escritos 2:43 leemos, dijo mi ángel acompañante, han quedado nuevamente chasqueados en su expectación,
Jesús no puede venir todavía a la tierra. Ellos tienen que soportar mayores pruebas por él. Deben renunciar a tradiciones y errores recibidos de los hombres y volverse por completo a Dios y a su palabra. ¿Quiénes? Todos los adventistas, Helena incluida, deben ser purificados, emblanquecidos y probados. Los que soporten esa amarga prueba obtendrán la victoria eterna. Y en Hebreos Escritos 2:49 leemos: vi que estos que aguardaban no habían sido todavía probados como debían serlo, no estaban exentos de errores, y vi la misericordia y bondad que Dios manifestaba al mandar a los habitantes de la tierra una amonestación y mensajes repetidos para inducirles a escudriñar diligentemente su corazón y a estudiar las Escrituras, a fin de que pudieran despojarse de los errores que le habían transmitido los paganos y los papistas. ¿Qué errores tenían? Los errores de los paganos y los papistas, o sea, empezando por su conocimiento de Dios, porque los arrianos no sabían que sus creencias eran las creencias del Concilio de Nicea, porque dan por verdaderos, por ejemplo, Hebreos 1:1 al 3, Juan 1:1 al 3, etc., donde se hablaba de un Dios Hijo que fue el creador. Y ese es el concepto arriano, que es el concepto católico, que unió a arrianos y católicos hasta el Concilio de Constantinopla. Pero ese Jesús fue definido con cosas sacrificadas a los ídolos. Es el falso Jesús, es el anticristo. Por eso los jesuitas no tienen ningún problema en ser arrianos o trinitarios, porque de los dos modos son católicos y adoran al mismo Jesús, al Cristo niceno, al Cristo al que adora Constantino, al Dios de las fortalezas, al ídolo de Roma, que no es el verdadero Jesús, no es Jehová. Cuando hablamos y decimos que Elena de White fue un profeta de Dios, generalmente lo hacemos sin entender qué es ser un verdadero profeta de Dios, porque aún arrastramos muchos de los errores que tenían los paganos y los papistas. Entre esos errores se encuentra un falso concepto de lo que es ser un profeta de Dios, que está alejado del concepto bíblico y está asociado a lo que Roma define que es un papa, una persona infalible, que cada vez que habla y escribe lo que piensa es infalible. O sea, que dice y escribe la verdad. Cuando habla el Papa, es como si hablara Dios. Como podemos ver en los siguientes artículos del Catecismo Romano. Artículo 889. Para mantener a la Iglesia en la pureza de la fe transmitida por los apóstoles, Cristo es la verdad, Cristo, que es la verdad, quiso conferir a su Iglesia una participación en su propia infalibilidad. ¿Cómo es esto? Ahora, Jesús no era infalible, era hombre y podía pecar. Pero esto es lo que dice Roma. Por medio del sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se une indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. Una Iglesia infalible. Pero Roma, ¿qué es? Es Jezabel. Ahora, y en el 890, vamos a resumir lo que resaltamos, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de infalibilidad en materia de fe y de costumbres. O sea, cuando Roma enseña algo, es infalible, dice. Y el artículo 891 dice: el romano pontífice, cabeza del colegio episcopal, goza de esta infalibilidad en virtud de su ministerio, cuando, como pastor y maestro supremo de todos los fieles que confirma en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definido la doctrina en cuestiones de fe y moral. Entonces, ¿qué pasa? El Papa es infalible. Ahora, y muchos hermanos adventistas creen que Elena de White tiene estas características, estos atributos, y que cuando habló es infalible, y cuando ella dijo algo es Dios el que habla. Y están totalmente equivocados, porque eso es un concepto pagano. Ahora, esta es una mentira inventada por Roma, dado que la iglesia de Roma es Jezabel, la mujer que con sus falsas doctrinas, su vino, le daría a beber al pueblo de Dios del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, y el Papa es el hombre pecado que pretende tener autoridad para cambiar los tiempos y la ley. No existe tal tipo de personas ni concilios de personas que sean infalibles en la Biblia. Dios define a un verdadero profeta como un mensajero suyo al que, primero, él le habla en sueños y visiones, como leemos en Números 12:6, porque Dios empezó a anunciar lo que iba a hacer con sus profetas y lo anunció por medio de Moisés. Él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él.
O sea, con Moisés hablaba, como él dice, cara a cara, directamente. Pero a los profetas, los verdaderos profetas, Dios le hablaría en visión y le hablaría en sueños. Y ahí está el mensaje de Dios. Por eso cuando nosotros vamos a primeros escritos, lo que tenemos que rescatar son las visiones y los sueños que Dios le dio a Elena de White. No la interpretación que está ahí que hicieron los hermanos, que contiene muchos errores, porque ellos no entendían el significado de esas visiones, ni para qué tiempo Dios las había dado. Y nosotros tendríamos que tomar esas visiones, como Dios les mostró a White, y entenderlas, porque ahí están revelados los que él llamó los 7 truenos. Entonces, solo un profeta habla de Dios cuando Dios envía un mensaje por medio de él, porque es un mensajero de Dios. Y un mensajero lleva mensajes, lleva cartas, es un cartero. Pero el cartero no escribe la carta, simplemente la entrega. Y leemos en Deuteronomio 18, 15 a 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea, Dios le va a decir lo que tiene que decir, y él tiene que decir lo que Dios le dice. Aunque no entienda lo que Dios le dice, no tiene significado, un profeta tiene que hablar las palabras que Dios le dice que tiene que decirle a su pueblo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, fíjense, no son las palabras del profeta. Un profeta trae las palabras de Dios, que él hablare en mi nombre, y el profeta tiene que hablar en nombre de Jehová, por eso el profeta decían, así dice Jehová, yo le pediré cuenta. O sea, cuando yo le mande un mensaje por medio de los profetas, ustedes tienen que obedecer a los profetas. Ahora, el punto importante es que el profeta no elabora el mensaje, sino solo entrega o deja registrar el mensaje de Dios y, como Daniel, no entiende el significado del mensaje, a menos que Dios se lo revele. Y esto es muy importante para que entendamos que el mensaje de Dios y el hombre no es mezclado en ese mensaje. No es algo que los hombres tienen. Entonces, como leemos en Daniel 9:23, que Gabriel le dice a Daniel, al principio de tu ruego fue dada la orden. Hay un micrófono abierto, por favor, si se fijan, para cerrarlo. Entonces, al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Ahora, si Gabriel no le explicaba, Daniel lo iba a entender, pero ya había visto y había escuchado lo que Dios le decía, pero él no entendía. Pero esta orden, esta visión, la entendió. Entonces, entiende pues la orden, y esa orden es la orden que se iba a dar de reedificar a Jerusalén y las 70 semanas que Dios le iba a dar a un pueblo. Y la visión es la visión de Daniel 8 que él no entendía. Entonces, Dios ubica justamente el tiempo que Dios le iba a dar a su pueblo, y al final de la visión le indica cuándo vendría el desolador. Le dice el desolador de Daniel 8, vendrá después de la destrucción de Jerusalén. Ahora, y en Daniel 12, cuando Daniel oye y ve lo que Dios le muestra, dice, y yo oí, más no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras, las que oíste, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. O sea, esto es evidente que Dios habló y Dios le dio esas palabras. Y que Daniel no las entendió, simplemente él registró lo que vio. No es que él desarrolló justamente la profecía y todo esto en su mente, pero vamos a ver que esa teoría, que es la teoría de los jesuitas de cómo es inspirada la Biblia, aparece en nuestras creencias fundamentales y es contraria a la palabra de Dios. Ahora, el otro punto importante es que el profeta no puede interpretar el mensaje de Dios hasta que llegue el tiempo y Dios revele su significado, dado que ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, el profeta no puede interpretar la profecía. Entonces leemos en Isaías 42:9. Y aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Y la promesa de Dios es que antes que salgan a la luz, yo os las haré notorias. ¿A quién? A su pueblo, cuando llegue el tiempo, al que esté estudiando las palabras de la profecía. Y en 2 Pedro 1:19-21 leemos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Puede interpretar el profeta? No, solo Dios. O sea, no es de interpretación del mensajero, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
O sea, el profeta no puede interpretar la profecía porque no fue traída por voluntad de él, no la creó él, no la ideó él no pensó qué palabras iba a poner, porque Dios le dio la profecía, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esa causa, como es evidente en el caso del profeta Natán, el profeta sigue teniendo una mente independiente de la de Dios. O sea, es el mensajero. Tiene su mente y Dios tiene su mente. Y el profeta no sabe lo que piensa Dios. Sigue pensando y elaborando sus ideas y pensamientos y puede contarlos a otros e incluso darles sus propios consejos. Pero son los consejos de quién? Del profeta, no de Dios. Aunque sea un profeta, sus ideas, pensamientos y consejos no son ni las ideas, ni los pensamientos, ni los consejos de Dios. Es una mente independiente. Y leemos en 2 de Samuel 7, 1 al 3. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo a todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y dijo Natán al rey: anda, y haz todo lo que está en tu mano, porque Jehová está contigo. ¿Quién lo dijo esto? Un profeta. Ahora, ¿qué creía Natán? ¿Cuál era la profecía de Natán? Que David iba a edificar un templo para Jehová, porque Jehová estaba con él. ¿Se cumplió esta profecía? No. ¿Era Natán un falso profeta? No, de ninguna manera. ¿Era esa una verdadera profecía, un anuncio hecho por Dios? No, era la opinión de Natán. Era una profecía de Natán, no de Dios. Lo que cree un profeta que va a pasar, como lo creía Natán, no es una profecía de Dios. Esa misma noche Dios le comunicó a Natán cuál era su voluntad y le anunció lo que él haría en el futuro, cuando David ya hubiera descansado, y le ordenó a Natán llevarle su mensaje a David. Y esto es muy importante para que entendamos. O sea, una cosa es la mente del profeta, lo que tiene el profeta en su mente, el mensajero, el cartero, y otra cosa es Dios. Y eso hay que diferenciarlo. O sea, el profeta no sabe lo que está en la mente de Dios, ni puede traer profecía de acuerdo a su voluntad, sino lleva solamente un mensaje cuando Dios le da un mensaje para entregar. Entonces, ¿qué pasó esa noche? Dios le habló a Natán y le dijo a Natán: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Y le repitió este mensaje. Y al final le dice a sí mismo: Jehová te hace saber que él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, cuando estés muerto, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. O sea, porque Jesús tendría la carne de David, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Ahora, él edificará el verdadero templo de Jehová, el antitipo del santuario del desierto y el templo de Jerusalén, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre y él me será a mi hijo. Cuando la profecía habla del Hijo de Dios, está hablando de quién? Del Hijo de David, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Y finalmente, ¿qué hizo Natán? Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Y qué le dijo? Este es el mensaje de Dios. Lo otro, te lo dije yo. No era aún así dice Jehová. Entonces, ¿qué tenía que decirle? Así dice Jehová. Porque si no, era la opinión del profeta. Y el pueblo de Dios podía diferenciar claramente al hombre que era mensajero de Dios. Porque cuando iban al profeta le pedían que él consulte a Dios, no le pedían la opinión del profeta. Por eso hay que tener sumo cuidado en no mezclar los mensajes de Dios con las ideas y los pensamientos expresados por un profeta de Dios en sus artículos y en sus sermones, elaborados por el profeta en su mente, ni con los mensajes de sus cartas personales. Ahora, pero vamos a ver que todo eso se hace con los artículos de Elena, los sermones de Elena y las cartas incluso personales de Elena. Y eso es un gran error. Otro punto importante a tener en cuenta es el anuncio que hizo Dios por medio de Isaías sobre la forma en que él nos enviaría sus mensajes. Entonces, ¿qué pasó a partir de ese momento? Dios le dijo a ese pueblo que hablaría lengua de tartamudos y pondría un poquito de profecía aquí y otro poquitito allá, y tendríamos que buscar esos pedazos y unir esos pedazos. ¿Por qué? Porque él está hablando a ese pueblo en forma clara y directa, y ese pueblo no quiso oír. Les dijo: este es el reposo, date reposo al cansado, y este es el refrigerio, más no quisieron oír.
Entonces la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Ahora, ¿y quién sabe dónde ponía ese poquito aquí, otro poquito allá? El profeta no tenía ni idea, porque Dios mezclaría ese poquito allí, otro poquito allá, en las palabras de todos los profetas. Entonces, ¿cómo un profeta iba a saber qué poquito tenía que poner? Imposible, no tenía ni idea. Y eso es lo que Dios anunció que haría, y así lo hizo. Y cuando Jesús vino, para cumplir con las palabras de Isaías, hizo lo mismo. Además, Dios anunció que Él cerraría los ojos de los profetas. Por eso le dejó ahí sus ojos cerrados, para que no entendieran la profecía hasta que llegara el tiempo y Él mismo se la hiciera entender a los humildes y a los pobres de su pueblo. Isaías 29, 9 al 12. Deteneos y maravillados, ofuscados y cegados, embriagados y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dijeran al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Entonces, ¿qué pasaría con la profecía? El profeta no tendría ni idea de su significado, ni de qué parte de la profecía Dios le dio a él, porque tendría los ojos cerrados. Eso es lo que Dios dijo. Cerró los ojos de vuestros profetas. Y por supuesto, Elena tenía los ojos cerrados. Si era profeta de Dios, esta profecía tenía que cumplirse en ella. Ahora, ¿pero qué dice Dios en forma inmediata? Pero cuando llegara el tiempo, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. ¿Por qué? Porque Dios nos las haría oír, aunque el profeta no los hubiera entendido. Y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y las tinieblas. Entonces, los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Y esto es lo que Dios anunció, y por supuesto, abarca a todos los profetas. Y si Elena de White fue profeta de Dios, en ella se tenía que cumplir. Entonces, si Elena de White fue profeta de Dios, en ella tienen que cumplirse todas las cosas que Dios anunció que sucederían con sus profetas, y sus ojos deberían estar cerrados al anuncio de la profecía. Ahora, pero en nuestras creencias fundamentales, vemos reflejados varios de los errores que llevan a nuestros hermanos a usar las palabras que los sabios de Roma pusieron en nuestras Biblias, negando las revelaciones de Dios y a las palabras de todos los escritos de Elena de White. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos usan justamente para defender las falsas doctrinas las palabras de los sabios de Roma, que están en nuestras Biblias, sin tener en cuenta cómo probar si son verdaderas o no, deja de lado la ley y el testimonio de los profetas, y además usa las palabras de todos los escritos de White como si fueran la verdad, del modo en el que, guiada por Dios, ella misma nos indicó que no lo hiciéramos, cómo las usan para hacer doctrina. Y por supuesto, así se puede hacer cualquier barrabasada. ¿Por qué? Porque hay una sola forma de encontrar la verdad, y la verdad es una. Ahora, esta es la creencia fundamental número 1. ¿Qué dice ahí? Fíjense, la palabra de Dios. Dice, las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres de Dios que hablaron y escribieron impulsados. Ojo, cuidado acá, porque esta palabra es un cambio. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Siendo inspirados por el Espíritu Santo, no impulsados. Por medio de esta palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar la salvación. Las Sagradas Escrituras son la infalible revelación de la voluntad divina. Ahora, niegan u ocultan lo que Dios le mostró a Joel, que lo que tenemos son los cadáveres de los dos testigos. Entonces, ¿qué dicen? Que es infalible, que esa Biblia es infalible y que todo lo que está ahí es infalible. Y eso es mentira. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, la revelación autoritaria de las doctrinas. Cuidado, la Biblia verdadera era toda inspirada por Dios, pero ahora cuando tomamos la Biblia católica, ahí ¿qué soporta? ¿A qué da soporte esa Biblia? A las doctrinas de Roma. Y no tenemos la revelación autorizada de las doctrinas y un registro fidedigno. Es mentira, porque cambiaron las palabras de la Biblia. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque esta
justamente esta creencia fundamental es falsa, porque niega lo que pasó con la Biblia. No tenemos la verdadera Biblia. Tenemos los cadáveres, que no son infalibles, por eso tenemos que arreglar nuestras lámparas. Y no es la revelación autorizada de las doctrinas, porque tomamos versículos como toman para defender falsas doctrinas, y son falsos, son las palabras sabios de Roma, no son las palabras de Dios. Por eso esta creencia fundamental está llena de errores y es falsa en sí misma. Es una mentira en sí misma. Ahora, la palabra impulsados tiene un significado diferente a la palabra inspirado y no es bíblica. Una persona hace algo cuando otra le impulsa, ¿no? Como lo expresan nuestros teólogos en su explicación, pero eso no es lo que Dios hace. Dios no impulsa a una persona, no la empuja. Es distinto a lo que Dios hace, ¿no? A un mensajero que quiere ser su mensajero, Dios le da un mensaje. Además, los cadáveres de los dos testigos contienen palabras que no fueron inspiradas por Dios ni son fidedignas, pero dan soporte a las falsas doctrinas de Roma. Y por supuesto eso se oculta en esta declaración. Y fíjense, esta es parte de la declaración de la explicación que aparece en el libro que explica las creencias fundamentales. Entonces habla de proceso de inspiración. Y dice, la inspiración divina fue dada por inspiración de Dios a los santos hombres de Dios que eran inspirados por el Espíritu Santo, según Pedro 1:21. Estas revelaciones fueron incorporadas en el lenguaje humano con todas sus limitaciones y perfecciones. Sin embargo, permanecieron como el testimonio de Dios. Dios inspiró a los hombres, no las palabras. Ahora, y acá hay algo importante. ¿Por qué? Porque esto no es verdadero. Lo que dice acá, Dios inspiró a los hombres, no a las palabras, no es verdadero. Porque Dios le da a sus mensajeros que un mensaje que el mensajero no entiende. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Dios le dio un mensaje, no que el mensajero creó el mensaje. Entonces Dios inspira a los hombres, no, Dios le da un mensaje y le dice qué palabras tiene que dar. Esto es antibíblico. ¿Eran los profetas tan pasivos como las grabadoras que repiten lo que se ha grabado? Y acá esto es una forma de engaño. En algunas ocasiones se mandó a los escritores que expresaran las palabras exactas de Dios, pero en la mayoría de los casos Dios los instruyó a que describieran lo mejor que pudieran lo que habían visto y oído. Ahora, fíjense, un profeta como Daniel o como Juan tiene que escribir lo que vio y oyó, y ahí pone sus palabras para escribir eso, pero no para expresar el mensaje de Dios. Porque siempre es igual, cuando él escucha las palabras de Dios, dice así, dice Jehová. Y cuando ve algo, describe lo que vio, pero no lo entiende, no lo elaboró en su mente. Ahora, y sigamos leyendo. Pablo observó que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, 1 Corintios 14:32. La inspiración genuina no anula la individualidad ni la razón, integridad o personalidad del profeta. ¿Cómo? A ver, un profeta es mensajero. Y tiene su individualidad, su razón, su integridad, su mente, etc., que no es la de Dios. Y la inspiración no lo anula, simplemente Dios le da un mensaje que él representa, no crea. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas porque siempre el mensaje proviene de Dios. Y fíjense que lo que dicen acá, los escritores de la Biblia comunicaron los divinos mandatos, pensamientos, ideas en su propio estilo de expresión. No, es mentira. Nunca expresaron los mandatos, pensamientos, ideas en su propio estilo de expresión. ¿Por qué? Porque los mandatos son de Dios. Los pensamientos e ideas que Dios refleja son los de Él, no los del hombre. Nunca se mezcla. El único momento en que se usan su lenguaje es para expresar o para reflejar lo que vieron y simplemente lo refleja su pensamiento humano. Pero los mandamientos de Dios no pasan por la mente del hombre, ni los pensamientos de Dios, ni las ideas de Dios, como él dice, como son más altos mis caminos que vuestros caminos. Y los hombres no reflejan en su propio estilo de expresión lo que Dios dice, así dice Jehová. Esto es una mentira. Entonces, es porque Dios se comunica de esta forma que el vocabulario de los diversos libros de la Biblia es variado y refleja la educación y cultura de sus escritores. No, es mentira. Cuando un escritor cuenta lo que pasa en su tiempo es una cosa. Cuando trata de explicar lo que ve en visión es otra cosa. Pero cuando hay un mandamiento de Dios
Dios expresa un pensamiento y sus ideas y las explica, ahí no participa el profeta. Y eso no refleja la educación y la cultura de sus escritores. Es una mentira, es contrario a la Biblia. Ahora, y fíjense como la próxima cita, la inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos. O sea, que se le imbuye con pensamientos para que el hombre los desarrolle y los explique. Y esto es antibíblico, bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad divina se combinan con la mente y voluntad humana. Esto es mentira. Esto es totalmente antibíblico. Nunca pasa esto. Nunca el mensaje de Dios pasó por la mente del hombre. No pasó por la mente de Natán. Solamente Natán escuchó el mensaje de Dios, pero no le agregó ni quitó. Tenían que mandar y tenía que comunicar exactamente lo que Dios decía. Y dijo, así dice Jehová. No pasó por su mente, ni elaboró nada él. Ahora, ¿no ocurrió esto con Natán y con los profetas de Dios? No. ¿Elaboró Daniel sus mensajes a partir de ideas infundidas por Dios en su mente? No, de ninguna manera. Si no, Natán habría comunicado inicialmente un mensaje de Dios a David y Daniel habría comprendido perfectamente el mensaje profético que él mismo habría elaborado en su mente. Ahora, si el mensaje profético pasó por la mente de David y él lo elaboró, de Daniel, por supuesto, si él lo elaboró, podría interpretarlo, porque serían sus palabras. Pero no fue así. Este es un grave error y es claramente contrario a la ley y al testimonio de los profetas. Esta doctrina, la primera creencia fundamental, es antibíblica, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Luego, en nuestras creencias fundamentales se establece que los escritos de Anahuay, que contienen muchos de los errores heredados de los paganos y los papistas, como vimos, en los que ella inicialmente creía y no fueron corregidos por Dios, son una autorizada fuente de verdad. Y eso está escrito ahí, el don de profecía. ¿Qué dice esa declaración? Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena G. de White. Ahora vamos un poco acá. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente, es falso, no es bíblico. ¿Por qué? Primero, cuando Dios saca a su iglesia, primero vamos a la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, después de Juan, no hubo ningún profeta. No fue un don de la iglesia al desierto el traer profecía. Dios no trajo más profecía. Cuando Dios levantó a Lutero y sacó a su iglesia, la verdadera iglesia, la iglesia Reforma, de Babilonia, y fue perseguido ese pueblo hasta que huyó a la tierra, tampoco Dios. Entonces vamos a donde estábamos, lo que dicen nuestras creencias fundamentales. Entonces, ¿qué dicen de los escritos en el Huay? Que son una autorizada fuente de verdad. Esto es la creencia que habla del don de profecía. Uno de los dones del Espíritu Santo es el de profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y se manifestó en el ministerio de Elena de White. Entonces, como estamos hablando, la iglesia remanente era la iglesia primitiva, la iglesia del desierto, y ahí no hubo profeta. Después, la iglesia de Dios, la iglesia remanente, era la iglesia reforma, y el remanente había huido a la tierra y eran las iglesias protestantes de Estados Unidos, y ahí no había ministerio profético. Ok, tengo que compartir la pantalla. Ok, ahí va. ¿Ahora se ve? Sí, se ve. Perfecto. Entonces esto es lo que dice esta creencia fundamental que dice el don de profecía. Entonces, y como mensajero del Señor, sus escritos son una permanente y autorizada fuente de verdad. Ahora, uno toma historia de redención. ¿Es una autorizada fuente de verdad? No, esto no es verdadero. Pero ¿para qué pone esto? Para usar sus testimonios, para hacer doctrina, pero ahí está lleno de errores. Entonces, ¿qué errores están? Los errores de los paganos y los papistas que necesitan los lobos para darle soporte a sus falsas doctrinas, hacernos creer que es una verdad revelada por Dios al pueblo adventista. Pero son contrarios, esas palabras son contrarias a la ley del testimonio de los profetas. O sea, no son una fuente de verdad.
Hay que tener mucho cuidado con esto, porque esto no es verdad. Esta declaración tampoco es verdadera. La primera creencia fundamental es falsa y esta también es falsa. Porque sus escritos no son una permanente y autorizada fuente de verdad. Y ella misma los autorizó cuando se dio cuenta que Kellogg, por ejemplo, sostuvo una falsa doctrina usando sus escritos. Ok, ¿no escuchan? ¿Me escuchan o no? Sí, todo bien, Cristian. Sí, Lidia, debes tener un problema en tu micrófono o en tus parlantes. Entonces, fíjense, este es el tema. Entonces, esto no es verdad. Ahora, ¿por qué está puesto esto en las creencias? Porque se usan los testimonios para lo que Dios dijo no deben usarse. Decir que los escritos de la White son una autorizada fuente de verdad es lo mismo que decir que no tienen errores, que son infalibles y que todo lo que aparece en ellos es verdad. Pero cuando leemos sus testimonios vemos que la misma Elena de White se autorizó el uso de sus testimonios como una fuente de verdad que pudiera ser utilizada para hacer doctrina. Entonces ella no dijo eso, cuidado. Entonces hay que tener cuidado. Porque ella sabía que en ellos había muchos errores que Dios no había corregido y que no debían tomar el lugar de nuestras Biblias. Sus testimonios no debían tomar el lugar de nuestras Biblias. Entonces vamos a algunas declaraciones de ellas. El primeros escritos, página 78. Dice ella, recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los posteriores días, no para tener una nueva norma de fe. ¿Por qué? Porque nuestra norma de fe es la Biblia. No podemos tener un fundamento para nuestra fe distinto del fundamento de la iglesia primitiva, que eran las escrituras del Antiguo Testamento. No puede haber otro fundamento. Eso es importante. No puede haber otro fundamento que el de la iglesia fe de la iglesia primitiva. Por eso Elena White dice, no para tener una nueva norma de fe, sino para consolar al pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. O sea, la verdad es la verdad bíblica. Y en la próxima cita leemos, poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. ¿Por qué? Porque la verdadera luz que va a iluminar nuestro camino está en la Biblia. ¿Y cuándo lo vamos a encontrar? Cuando arreglemos nuestras lámparas. Y eso lo dijo en 1903. La próxima cita, ella dice, una así dice Jehová es el testimonio más poderoso que podéis presentar a la gente. Que nadie sea educado a mirar a la hermana White, sino al Dios poderoso que da las instrucciones a la hermana White. O sea, no mire al cartero. Entonces, cuando usted recibe una carta, ¿le pregunta al cartero qué quiso decir el que mandó la carta? No. Leen la carta y se comunican con el que mandó la carta, no con el cartero. Y la próxima cita, ella dice, el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quisiera hacerlos significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Y la siguiente, ella dice, poned a la hermana White a un lado. No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Exalto la preciosa palabra delante de vosotros sois. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así y la hermana White ha dicho asá. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él ordene. Ahora, ¿cuándo dijo esto? Cuando los hermanos empezaron a usar sus escritos para hacer doctrina. Y la próxima cita ya dice, el Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. O sea, y eso es claro. Los testimonios de ella no pueden tomar el lugar de la palabra de Dios y por supuesto no estaban exentos de errores. Como vimos, hay cosas que son, digamos, evidentemente antibíblicas. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas, y si se asimila y digiere la sangre y la vida del alma, entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas. ¿Qué tienen que brillar? Nuestras lámparas, nuestras Biblias. Por eso ya dice, y lo escribió en el conflicto de los siglos, pero Dios tendrá en la tierra los pueblos, tendrá ¿qué cosa? La Biblia y la Biblia sola. ¿Dirá que los testimonios de la White son una fuente de verdad? No, la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas.
ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, ni la voz de la mayoría, nada de esto. ¿Qué es lo único que vale? Debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. ¿Para qué? En cualquier punto de fe religiosa. Y en Conflicto de los Siglos 683, después de ella dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Con qué? Solo con el testimonio bíblico, arreglando nuestras lámparas. Y además, por su medio, Dios nos indicó que serían los engañadores los que usarían sus testimonios para hacernos creer la mentira. Entonces, cuando viene un hermano, aunque sea inocentemente, trayendo los testimonios de Elena, no trae la verdad si los usa para hacer doctrina. Una obra de engaño. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo. ¿Cómo? Mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y lo colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. ¿Qué usarían para hacernos creer el error? Los testimonios de Elena. Presentan erróneamente, aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para hacer doctrina? No, no está incluido en esto. Amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Los que reciban los testimonios con el mensaje de Dios serán ayudados y bendecidos por eso mismo. Pero aquellos que los toman en parte simplemente para sostener alguna teoría o idea de su propia factura, para defender su conducta errónea, no serán bendecidos y beneficiados por lo que enseñan, pues Dios se propuso que los testimonios fueran colocados siempre en una trama de verdad. Ahora, como Dios le mostró a Elena, Él no se preocupó en corregir los errores que ella tenía, ni los iba a corregir. Simplemente nos dio la instrucción a nosotros de cómo encontrar la verdad. Los que defienden el error dirán, el Señor dice, usando los testimonios de Elena, cuando el Señor no ha hablado, testifican una falsedad y no la verdad. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se usan los testimonios de Elena para hacer doctrina, porque lo único que Dios nos dijo que tenemos que usar para hacer doctrina es el testimonio coincidente de los dos testigos. Para atar a las mentes a la mentira o hacerles perder su fe en los mensajes que Dios nos dio por medio de Elena, del mismo modo en que lo hacen con las palabras de la Biblia que llegó a nosotros, conteniendo las palabras de los sabios de Roma, los engañadores no harían caso a las instrucciones de no usar sus escritos para hacer doctrina. E incluso, luego de poner frente a nosotros falsas enseñanzas, podrían delante nuestro un dilema, crearían una falacia, llegando a decir, o crees todo y aceptas el engaño, aceptando usar sus declaraciones para hacer doctrina, como si cada una de las palabras que encontráramos en sus escritos fueran la verdad, como dice nuestra creencia, la verdad autorizada, o no crees en nada, acusando a los que quieren ser fieles a las instrucciones de Dios y a su palabra de rechazar las revelaciones de Dios. ¿Qué le van a decir? No crees a la profeta, cuando están mintiendo, están engañando al pueblo. Y Elena nos dijo, ¿qué cosa? Que no usemos sus testimonios para hacer doctrina. Ahora, y una de las cosas más comunes, como nos envió una hermana y lo puso en el chat que tenemos, donde hay 7 citas, donde se indica, las voy a leer, la primera, dice, Cristo determinó dar como su representante a la tercera persona de la deidad. Entonces, como si hay 3 personas en la deidad, entonces Elena White creía en la Trinidad. Creía en una deidad compuesta de 3 personas. La próxima cita. El poder de Dios es la tercera persona de divinidad. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Especial Testimonies Serie A. Ahora, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es una persona, anda en estos terrenos. Extracto de un supuesto discurso dado a los alumnos del Colegio de Avondale en Australia, que fue incorporado en los testimonios de ella. Ahora, hay un montón de cosas más. Por ejemplo,
habla de la tercera persona de divinidad. La próxima cita, ¿cuál es esta? Esta chica no la alcanzó a leer. Hablando de que y entonces tocaron las arpas doradas y la música fluye a través del anfiteatro celestial y ellos, dice, aquí caen y adoran al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Manuscrito 139 de 1906, supuestamente que lo escribió ella. Etcétera. Hay otra cita más que acá, que esta fue traducida, que dice que el Espíritu Santo es el mismo, desvestido de su personalidad humana e independientemente de ella. Cuando habla que Cristo, estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en cada lugar personalmente, por lo tanto, para ventaja de ellos, Él debería abandonarlo para ir a su Padre y enviar al Espíritu Santo para hacer su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es el mismo, desvestido de su personalidad humana e independientemente de ella. Ahora, cuando uno empieza a analizar esto, va a ver que muchas de estas cosas no las escribió ella, pero eso es un poco más complicado hacerlo. Pero lo importante, lo que vamos a analizar, es lo que ella sí dijo sobre la doctrina de la Trinidad. Entonces, lo que ella se dio cuenta es que en sus escritos había muchas de estas citas que podían ser usadas para dar soporte a la doctrina de la Trinidad. Y cuando Dios permitió que eso sucediera y que Kellogg usó esas citas para dar soporte a la doctrina de la Trinidad, ella dio un testimonio muy claro. Y ese testimonio es el que quieren ocultar los lobitos que están en nuestras iglesias para darnos a beber del vino de Babilonia. Entonces vamos a analizar el supuesto soporte a la doctrina de la Trinidad de parte de Ellen White. Como Dios le anunció que pasaría, en nuestra iglesia se están usando los escritos de Ellen White para dar soporte a la doctrina de la Trinidad. ¿Doctrina a qué? Cuando el doctor Kellogg la introdujo en la iglesia, ella claramente identificó como, primero, el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. O sea, la primera doctrina de Jezabel sobre la presencia y la personalidad de Dios, y como la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás. O sea, esa identificación es clara y directa, pero tratan de negarla a los lobos. Entonces, ¿cómo puede ser que Elena creyera en la doctrina de la Trinidad y dijera que es el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, y que era la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira y llevaba a conocer las profundidades de Satanás? O sea, sería algo muy coherente, pero no pudieron borrar estos testimonios y los tenemos a nuestro alcance. En su segunda publicación de Living Temple, el Dr. Kellogg basó su argumentación sobre la verdad de la Trinidad en los escritos de Ellen White, tomando varios pasajes de ella, de modo que, como ya lo indica, muchos pastores llegaron a creer y afirmar que sus creencias eran las mismas que las de Elena de White. Entonces, esta es una cita que le encontramos en el primer tomo como mensajes selectos. Páginas 236, 237. Por el tiempo cuando se publicó Living Temple, pasaron delante de mí durante la noche símbolos que indicaban que algún peligro se avicinaba y que debía prepararme para él, poniendo por escrito las cosas que Dios me había revelado acerca de los principios fundamentales de nuestra fe. Se me envió un ejemplar de Living Temple, pero quedó en mi biblioteca sin que lo leyera. Por la luz que me dio el Señor, supe que algunas de las opiniones propiciadas en el libro no llevaban la aprobación de Dios y que eran una trampa que el enemigo había preparado para los últimos días. Pensé que eso sería ciertamente discernido y que no sería necesario que yo dijera nada en cuanto a él. En la controversia que se levantó entre nuestros hermanos acerca de las enseñanzas de este libro, declararon los que estaban a favor de darle una amplia circulación. ¿Qué declararon? Los pastores que querían darle una amplia circulación, contiene las mismas opiniones que está enseñando la hermana White. Fíjense, los pastores en ese tiempo, la tercera parte de los pastores, los que después se pusieron en rebeldía y quedaron en Battle Creek, dijeron que el libro de Kellogg contenía las mismas opiniones que había estado enseñando la hermana White. Ahora, ¿y qué decía ese libro principalmente? Hablaba de la Trinidad. Ese acerto, dice Elena, me hirió directamente en el corazón. Me sentí quebrantada, pues sabía que esa conclusión no era verdadera, porque ella no había querido
defender a la Trinidad. ¿Qué sostenía Kellogg? Para dar sustento a sus teorías panteístas, sostenía que la doctrina de la Trinidad era una doctrina verdadera y, como lo hace actualmente muchos pastores y teólogos adventistas, basado en su aseveración en múltiples citas de los escritos de Elena de White. ¿Qué contestó Elena? Que esa era el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Y esto es la continuación en Mensajes Selectos. Living Temple, dice ella, contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. ¿Cuándo sería introducida la omega? No en ese tiempo, sino Dios le estaba hablando que en nuestro tiempo se volvería a introducir el alfa y luego la omega. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. O sea, porque ahí estaba la doctrina de la Trinidad, que era el alfa de las herejías sobre la presencia y la personalidad de Dios. Ella la creó Roma. ¿Cuándo? En el 325, el Concilio de Nicea. No la creó Kellogg. Simplemente Kellogg estaba reflejando la doctrina que creó Roma. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas, dice Elena. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. O sea, ¿qué usó Kellogg? Los escritos de Elena. Y ella dice, no tienen que usarse. ¿Y qué está diciendo? Obviamente, claramente, yo no creo en la Trinidad, está diciendo. Me siento impulsada a hablar negando la pretensión de que las enseñanzas de Living Temple puedan ser apoyadas por declaraciones de mis escritos. Quizá haya en ese libro expresiones y opiniones que están en armonía con mis escritos, y quizá haya en mis escritos muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor de Living Temple, parecerían estar en armonía con las enseñanzas de ese libro. Ahora, ¿qué dice ella? Reconoce que en sus escritos hay muchas declaraciones que, tomadas aisladamente e interpretadas de acuerdo con el modo de pensar del autor del Living Temple, parecerían estar en armonía con la enseñanza de ese libro, o sea, parecerían dar soporte a la doctrina de la Trinidad. Esto puede dar un apoyo aparente, dice ella, al acerto de que las opiniones que hay en el Living Temple están en armonía con mis escritos, pero no permite a Dios que prevalezca esa opinión. O sea, está diciendo claramente, le está pidiendo a Dios que no permita que la gente crea que ella apoyaba la doctrina de la Trinidad. Como podemos observar, Elena de White no negó el hecho de que se pudieran usar sus escritos para sostener la doctrina de la Trinidad. Lo reconoció, pero nos advirtió que ese apoyo era aparente, no verdadero, y expresó su deseo de que Dios no permitiera que prevaleciera esa opinión. Luego, en sus cartas de noviembre de 1905, los testimonios especiales serie B número 7, páginas 61 a 63, Elena de White indicó que los ministros estaban siendo engañados, que no veían las huellas de la serpiente y que estaban prestando oídos a espíritus seductores y doctrinas de demonios, y que la doctrina de la Trinidad era la doctrina que Isabel enseñaba atira, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Ahora, lamentablemente, estos testimonios no los tradujeron al castellano y, por supuesto, seguro que nunca lo van a traducir. Pero esto es lo que dice en inglés. Y es un resumen, no lo vamos a leer, no se los voy a traducir palabra por palabra, pero simplemente, digamos, les voy a leer por ahí solamente lo que está resaltado. Entonces, lo que está resaltado en rojo y resaltado en amarillo. Ella dice, los ministros de Dios están siendo engañados y arrastrados por esta ciencia, por la ciencia de ¿qué? ¿De qué? Justamente ellos estaban diciendo, estos ministros, estos pastores, y que creían que lo que se iba a querer era lo mismo que decía Elena de White. Dice, y me duele que estos hombres sensibles no disciernan, ¿qué cosa? La huella de la serpiente. Y la llamo así porque el Señor lo pronunció así. O sea, ¿quién lo estaba guiando? Satanás estaba guiando a Kellogg y estos estaban siguiendo a Kellogg, están siguiendo el camino a serpiente. Y Dios le mostró que estos estaban apartándose de la fe y dando oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿a qué estaban creyendo? La doctrina de la Trinidad. Entonces, ¿y qué dice ella? Finalmente dice claramente que
esta es la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira. Entonces dice, yo lo estoy guiando a entender justamente que este es el mensaje que Dios le dio a Juan, dirigido a Tiatira, y que esta doctrina es la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira. Entonces, y directamente les copia lo que dice el Apocalipsis. Entonces, que el que tiene la doctrina de Jezabel va a llegar a conocer las profundidades de Satanás. Y que esta es la doctrina de Jezabel. O sea, más claramente no lo puede decir. Ella dijo que esa doctrina, la doctrina de la Trinidad, es el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, y que esa es la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás y la doctrina de Jezabel. Entonces, Elena de White asoció directamente a la doctrina de la Trinidad de Roma con la doctrina que creó Balaam con cosas sacrificadas a los ídolos y que empezó a enseñar Jezabel en Tiatira. Y eso es claro, y no puede ser negado. Y como vimos en sus otras declaraciones, Elena White también indicó que la doctrina de la Trinidad de Roma es su primera herejía sobre la presencia y la personalidad de Dios, y deseaba advertirnos de este hecho para que nosotros no llegáramos nuevamente a concluir que en sus escritos ella justifica esa doctrina, como había dicho y hecho Kellogg. Ahora, pero como no puede ocultar permanentemente estas declaraciones, los escritores del libro La Trinidad de la Casa Editora Sudamericana buscan justificarlas diciendo que hay dos Trinidades, una buena y la otra mala. Entonces, la Trinidad, página 224. Dos variedades de trinitarismo, dicen. Mientras seguimos el desarrollo de su interpretación, llega a ser evidente que describe por lo menos dos variedades distintas de creencia trinitaria. A una de ellas se opuso firmemente a través de todo su ministerio adulto, y con la otra llegó a estar gradualmente de acuerdo, dice. Ahora, ¿a cuál se opuso, Elena? A la de Kelos. ¿Y cómo se opuso? Diciendo que es el alfa de las herejías mortíferas. La asoció a la doctrina que Isabel enseñaba en Tiatira, la doctrina de la Trinidad definida por Roma, claramente. ¿Y cuál es la buena? ¿Hay otra buena? Ahora, ¿cuál sería la Trinidad mala? La definida por Kelos utilizando los escritos de Elena de White. ¿Y cuál sería la Trinidad buena? Dicen nuestros teólogos. La introducida actualmente la Iglesia Adventista, la doctrina que, como indican nuestros teólogos, ahora es un terreno común con Roma y con el falso profeta, con las iglesias protestantes caídas que ya se unieron a Roma en puntos comunes de doctrina. Pero esa es la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira. ¿Qué están haciendo? Nos están tomando el pelo a nuestros escritores. Porque fíjense la Trinidad, página 10 y 11. En consideración a nuestros amigos católicos romanos, parecería apropiado que seamos capaces de afirmar con ellos, con los católicos, lo esencial de sus convicciones trinitarias. Ahora, la de ellos es la buena, están diciendo. Pero esa es la de Jezabel, es la que Jezabel se llama en Tiatira. Y cuando Dios le dijo y le mostró a Elena que lo que él le enseñaba era la misma doctrina, no era otra Trinidad, es la misma. No hay una buena y una mala. Hay una única, y es la de Jezabel. Entonces, ¿qué dicen nuestros teólogos? Que compartimos con ellos lo esencial de sus convicciones trinitarias y que tenemos un terreno común con ellos. La doctrina de Jezabel, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás, dicen nuestros teólogos, es la buena. ¿Pero cómo? Están muy mareados. Y no con vino común, con el vino babilonio. A ver, como podemos observar, nuestros teólogos, guiados por los lobos vestidos de ovejas, los siervos de Jezabel, que tienen por misión darnos a beber del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia, nos quieren hacer creer que la doctrina de la Trinidad de Roma es la Trinidad buena, la definida en sus primeros concilios ecuménicos, con la que Elena de White habría llegado a estar gradualmente de acuerdo. Pero Elena de White nos indicó claramente que esta doctrina es la doctrina de Jezabel, la Iglesia de Roma, que la Iglesia de Roma empezó a enseñar en Tiatira, la doctrina que lleva a conocer las profundidades de Satanás. O sea, ¿qué están haciendo nuestros teólogos? Dando vuelta a las palabras para engañarnos, y están engañados, pero los lobos no están engañados. Como vemos, las declaraciones de nuestros teólogos y la de Elena de White son irreconciliables. ¿Cuál es la verdad? Sin lugar a dudas, las declaraciones de Elena de White, que ya indica de qué se trata la doctrina de Roma, pero nuestros teólogos están felices por unirse a Roma, ya que podemos corroborar en la historia que, justamente, primero, la doctrina de la Trinidad es la doctrina
que enseñaba Jezabel en Tiatira y que llevó a los apóstatas de la iglesia primitiva, luego de llegar a conocer las profundidades de Satanás, a buscar asesinar a sus antiguos hermanos porque no la adoraban, no adoraban a la imagen definida en la doctrina de Jezabel. Esto podemos corroborarlo en el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, y nadie puede negarlo. Y segundo, en la doctrina de la Trinidad son los puntos comunes de doctrina que desde el 14 de febrero del 2010 unen a la bestia del falso profeta en la adoración de la misma imagen del dragón, el mismo ídolo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y no se puede negar. Entonces, este testimonio de las palabras de Jehová que no pudieron ocultar, nos muestra claramente que ella no creía en la Trinidad, y al contrario, sus declaraciones fueron claras y directas. Esa es la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira y es el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios. Y por supuesto, ella se dio cuenta de muchos de sus errores. Y si ella estuviera con nosotros acá y viera el testimonio de los dos testigos, claramente diría que esa es la doctrina de Jezabel y que ella nunca quiso dar soporte a esa doctrina porque no creía en eso. O sea, creía que esa era el alfa de las herejías mortíferas y era la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira. Ahora, el origen de sus errores, de los errores en sus escritos, ¿fueron todos de ella? No, de ninguna manera. Y nosotros, cuando estudiamos justamente sus testimonios, podemos darnos cuenta de cuál fue el origen. Porque muchos de esos testimonios, cuando surgió una controversia en la Iglesia Adventista sobre la doctrina de la Trinidad, nuestros teólogos, los teólogos adventistas, publicaron muchos de los originales de sus testimonios, y en esos testimonios se puede ver que lo que ella escribió no es lo que aparece oficialmente en nuestros escritos, y que muchos de los supuestos manuscritos de ella no son de ella, porque en algunos manuscritos que fueron corregidos por sus redactores, ella los tomó y los corrigió, y los redactores no reflejaron en lo que publicaron las correcciones que ella hizo. Y eso hay documentos que nos muestran eso. Y muestran que los que estaban ahí tenían una agenda. Y esa agenda era clara: reflejar en los testimonios de Jehová la doctrina de Jezabel. Pero eso lo vamos a ver, lo podemos llegar a ver en otro momento, pero lo importante es que nosotros conozcamos cuál es el testimonio coincidente de los testigos, porque podemos empezar a analizar cada detalle y las cosas que hicieron con los testimonios de Elena, pero lo importante son los consejos de ella y lo que ella dijo cuando fue introducida la doctrina trinitaria en la Iglesia Adventista, que es el alfa de las herejías mortíferas sobre la presencia y la personalidad de Dios, justamente que fue creada con las cosas sacrificadas a los ídolos, que es la doctrina que creó Balaam, y que esa era la doctrina que Jezabel enseñaba en Tiatira y llevaba a conocer las profundidades de Satanás. Y más claro que eso es imposible. Ahora, el que quiera decir que Nahuay creía en la doctrina de la Trinidad, puede decirlo. Pero lo importante es que arle su lámpara y vea cuál es el testimonio coincidente de los dos testigos, porque esa es la única verdad que Dios nos dio. Y es la verdad bíblica. Y como ya dijo, Dios va a tener un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como su norma de fe. Ahora, bueno, esto a algunos le puede haber chocado, pero es el testimonio que tenemos de Elena de White de cuál es la verdad, pero el más importante es el testimonio de los dos testigos de cuál es la verdad. Y cuál es el testimonio de la ley y los profetas, pues fue lo primero que Dios reveló y Dios no cambia. Y ese testimonio es muy claro. Jehová es un Dios personal. Y eso justamente es el verdadero monoteísmo, porque es el monoteísmo solo existe cuando hay una persona que es Dios. Cuando hay dos o tres, y eso es politeísmo. Y ese politeísmo de 2, de 3 o de 100 o de 1000 es el mismo. Porque el politeísmo de los miles de dioses griegos o romanos era el mismo que el de la Trinidad, porque había una sola esencia, una sola sustancia, un solo ser divino. Como Ahura Mazda manifestó, como Zoroastro manifestó que era Ahura Mazda, y ese ser divino se manifestaba en todos los dioses. Y por supuesto, como dice la Biblia, ese ser divino existe y es Satanás, es el dragón, al que adora la Gran Babilonia a través de todas sus abominaciones. Este es el estudio, espero que sirva a nuestros hermanos. Por supuesto,
es un tema muy delicado que cada uno tiene que estudiar arreglando sus lámparas.